Lo primero, como siempre, en estos workshops, nos debemos ubicar en el contexto o en el sitio de la norma que nos obedece el día de hoy. Por ello, pues nos vamos al capítulo número 9, en donde nos habla de la evaluación de desempeño. De allí se desprenden varios elementos. El primero, en el 9.1, encontramos seguimiento, medición, análisis y evaluación. Suena grande este nombre y lo vamos a hacer un poco, o lo vamos a segmentar. Cuando nos habla de seguimiento, muchas veces estos dos términos entre seguimiento y medición, pues nos genera confusión de que, oye, siempre que hago medición realizo seguimiento o siempre que hago seguimiento realizo medición, pues no necesariamente. Yo puedo estar realizando medición mensual, ¿cierto? Simplemente medición hace referencia a insertar datos, pero un seguimiento, ¿cierto? Un seguimiento trimestral. ¿A qué o para cuál es el valor que nos genera el realizar seguimiento? Pues que de manera temprana identifiquemos esas tendencias de cumplimiento en relación a las metas que ya hemos establecido. Ejemplo, trazamos nuestros objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Son objetivos que hemos trazado como compañía para un año, pero yo no puedo esperar a diciembre a hacer seguimiento, ¿cierto? Puede que en diciembre yo lo mida. Mire que aquí es a la inversa. Yo hago una medición en un periodo, en un año. En un año lo digo, ok. Pero el seguimiento yo lo puedo hacer a los 3 meses, a los 6 meses, de tal manera de que cuando llegue ese año, pues yo esté seguro que se ha logrado la meta, por lo menos que hemos hecho todo lo posible porque esas metas de esos objetivos se cumplen. Entonces, en el seguimiento vamos a utilizar o lo vamos a realizar mediante reuniones, mediante comités que son acostumbrados en las compañías, siempre involucrando en la medida posible la alta dirección, ¿vale? Y las mediciones, pues sí hacen parte más de la operación, ¿cierto? Del día a día. Entonces, por ello, pues tendrán que ir realizando de acuerdo pues a la periodicidad que se defina. Producto de todo esto, pues habrá que hacer un análisis, ¿cierto? De cada medición, entonces un análisis cómo nos estamos comportando y pues al final definitivamente pues vamos a evaluar ese desempeño, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Luego tenemos la parte de generalidades, evaluación de cumplimiento, ¿cierto? Que cuando hablamos de evaluación de cumplimiento nos estamos refiriendo a un aspecto legal, que es algo que tienes que cumplir, ¿vale? Entonces, tenemos esa parte. Luego viene el bloque del 9.2, que es la parte de auditorías, que ya lo vimos, efectivamente, que también es un mecanismo para hacer seguimiento o esa evaluación del desempeño de todo nuestro sistema mediante nuestro programa y la ejecución de planes de auditoría. Pero al final encontramos en el 9.3 el elemento final, que es donde involucramos a nuestra alta dirección, que me parece fundamental este ejercicio, porque en la medida de que, digamos, involucremos en nuestra alta dirección, pues vamos a tener éxito en la implementación de nuestro sistema de gestión. Y ojo, aquí hay algo que yo utilizo la palabra involucrado, ¿no? Hay un aspecto que se diferencia entre involucrado y comprometido. El comprometido es aquel que hace la tarea porque tiene que hacerla, pero el involucrado es aquel valga la redundancia, se involucra, que hace parte de, no que ejecuta porque el destino así lo quiso, ¿no? Entonces son dos conceptos y ojalá todos lleguemos a que nuestro personal realmente se encuentre involucrado. Listo. Dentro de la evaluación del desempeño, entonces encontramos la parte de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Encontramos unas generalidades que pues lo que nos van a tratar, o lo que nos va a hablar
finalmente es en general de todos los componentes. Y allí encontramos ya nuestro primer debe. Recordemos, como siempre, la forma en que debemos leer o interpretar el espíritu de cada numeral de la norma. Entonces siempre vamos a tener un sujeto, en este caso la organización, el debe principal, ¿cierto? Y luego un complemento de ese debe o una descripción detallada de ese debe. Entonces la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición y el análisis de la evaluación de desempeño. Y la evaluación de desempeño. Cuando nos habla de procesos, entonces, ¿de qué nos está hablando? Entonces, recordemos la definición de proceso, ¿no? Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que transforman entradas en salidas, ¿vale? Entonces, allí, ¿qué nos está diciendo? Oye, pues debemos tener unas entradas para estructurar este proceso. O sea, ¿cuáles deben ser las entradas para el seguimiento? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cierto? O sea, definir un método. ¿Cuáles son los criterios contra los que vamos a comparar? ¿Cierto? ¿Con qué periodicidad lo vamos a hacer? En caso de incumplimiento, ¿qué vamos a realizar? Entonces, eso hay que dejarlo claro. ¿Eso dónde se define? Bueno, pues definamos un proceso. La medición, entonces, ¿qué se va a medir? ¿Cuándo se va a medir? ¿Quién se va a medir? ¿Quién lo va a medir? ¿Cuándo está cumpliendo? ¿Cuándo no está cumpliendo? ¿Cierto? ¿Dónde lo vamos a almacenar? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser, en este caso, esa estructura para hacer el cálculo de la manera correcta? Entonces, mire que ahí estamos definiendo, parece algo lógico, pero hay que definir un proceso para ese, digamos que, esas actividades. Dejarlo supremamente claro. El análisis, ¿cada cuánto se hace el análisis? Ese análisis, ¿quién lo debe conocer? En este caso, si identificamos algo, ¿qué vamos a hacer? Producto de ese análisis, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser las herramientas que vamos a tener disponibles para hacer ese análisis? Recuerden que ahí en el análisis vamos a tener que tener tendencias, ¿cierto? Vamos a tener gráficas. ¿Quién nos las va a suministrar? ¿Las tenemos disponibles? Entonces, todas estas preguntas, a mí me encanta aprender y enseñar a su vez preguntándome, cuestionándome, porque me parece que es un método muy efectivo a la hora de, digamos, nosotros como adultos aprender. Y por supuesto, todo esto nos tendrá que llevar a esa evaluación del desempeño. Normalmente esa evaluación final del desempeño la definimos a nivel de nuestra revisión por la dirección, en donde decimos si nuestro sistema ha sido adecuado, eficaz y conveniente, ¿cierto? Entonces, este será el insumo para al final tomar esa decisión. No es solamente escribirlo por escribirlo, sino que debemos tener unos argumentos de entrada. Muy bien. Dentro de la evaluación del desempeño, pues la compañía, o perdón, la norma nos dice, oye, ustedes como compañía, ¿cierto? Como organización, determinen lo siguiente. Punto número 1. Las partes, cuando dice las partes, se refiere a los componentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que necesitan seguimiento y medición. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué necesita seguimiento y medición? Y la norma es tan benévola que nos dice, oye, no, pues si quizás no se te ocurre, Julio, yo te puedo decir que tienes que reflexionar. Entonces, punto número 1, el grado en el que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos. O sea, me está diciendo, oye, mide qué tal estás en cumplimiento de requisitos legales. Me dice Julio también, mida las actividades y operaciones relacionadas con peligros y los riesgos y las oportunidades identificadas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Nosotros en nuestra matriz está muy hermosa. Allí definimos pues cuáles son los peligros asociados a unas actividades. Pues digamos que lo ideal es que de esas actividades yo esté muy atento,
¿cierto? En función de la posible materialización de los riesgos asociados a esos peligros o, en su efecto, de la consecución de las oportunidades que se hayan plasmado asociadas a esas actividades que hemos, digamos que gestionado a partir de esa identificación que hayamos realizado. Entonces, aquí entra a jugar y aquí hay algo importante también y son dos conceptos, ¿no? En el apartado, en el numeral 6.1, nos habla de identificar riesgos y oportunidades, pero ese término entra a generar un poco de confusión al inicio, porque cuando nos hablan de riesgos, ¿cierto? Pues finalmente pueden haber dos enfoques. Uno, a nivel que son los riesgos de lo que es el sistema de gestión como tal. Entonces, la norma también hace énfasis que debes identificar los riesgos asociados a tu sistema, ¿sí? Riesgos asociados a la implementación, riesgos asociados a la adherencia de los procedimientos, riesgos asociados a la desactualización de la documentación. Mira que son riesgos del sistema. Ahora, pero también nos dice, oye, identifica peligros y valora los riesgos asociados a esos peligros, que son cosas diferentes, ¿sí? Son dos elementos diferentes y nosotros como diseñadores e implementadores debemos tenerlo súper claro, porque muchas veces nos enfocamos solamente en la parte operativa, por decirlo así, en función de que identifico mi peligro, le valoro sus riesgos, pero ¿y dónde están los riesgos del sistema? ¿Dónde estamos mitigando la falta de adherencia a los procedimientos? ¿Dónde estamos potencializando las oportunidades para el sistema de gestión? ¿Ven? Entonces, es muy importante tener, quizás en esta charla, este tema me gusta mucho y quizás en otro escenario podamos ampliarlo un poco más porque da mucha tela para, pero el tiempo es oro. Luego tenemos la parte de, me dice Julio, tenga en cuenta, ¿cierto? Que quizás necesitas hacer seguimiento y medición al progreso o al logro de los objetivos de seguridad y salud. Súper claro, súper claro. Y a la eficacia de los controles operacionales y otros. Ojo, a la eficacia, no a la ejecución, a la eficacia. Mire que ahí se nos enfatiza en el resultado. Eficacia es un indicador de resultado. Yo puedo haber implementado todos los controles, ¿cierto? Charlas, porque solemos dar muchas charlas, muchas formaciones, pero al final la gente se me sigue accidentando. Al final la gente o el índice de ausentismo se me ha disparado. Entonces, la gente se me sigue enfermando. Entonces, ¿qué está pasando? No está siendo efectivo. Estoy malgastando quizás unos recursos. Luego, en el inciso B, me dice, los métodos de seguimiento y medición. O sea, me dice, oye, primero determina qué debes medir y hacer seguimiento. Ahora, ya me dijiste el qué, ahora debes definirme el cómo lo vas a lograr. Entonces, el cómo, para ello, entonces dice, ¿cuáles son los métodos para hacer medición? Lo que hablábamos hace un momento. Entonces, durante la medición, entonces, ¿cómo vas a medir? Ah, pues sencillo. Entonces, tengo una ficha de un indicador en donde voy a definir una información básica, como el objetivo del indicador, la frecuencia, quién es el responsable, la magnitud, una fórmula, ¿cierto? Ese es el método. ¿Cuándo o cómo le vas cuál va a ser el método de análisis? Ah, vamos a hacer un análisis de tendencia, ¿cierto? Entonces, esa va a ser nuestra metodología. Normalmente eso lo definimos en un documentico bien práctico, bien chévere, para que quede muy claro y si alguien ingresa a la compañía, pues lo tenga allí definido. Y respecto a la evaluación de desempeño, lo mismo. Entonces, ¿cómo la vas a realizar? Ah, no, pues yo tengo una matriz en donde tengo identificado mis peligros, tengo esta metodología, ¿cierto? Perdón, tengo identificados mis requisitos legales, tengo esta metodología de evaluación, esta actividad la va a realizar un profesional que tenga estas competencias, ¿cierto? En general deberá ser una persona que conozca muy bien
de normatividad a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Y en este caso, pues definir esos métodos. Entonces, él me está estructurando, me dice, hazlo de esa manera. Una vez tengas eso, me dice, ok, entonces defines los criterios frente a los que la empresa evalúa su desempeño. En este caso, pues los criterios normalmente son criterios legales, ¿cierto? O sea, temas de requisitos legales, los mismos establecidos a nivel de nuestro sistema de gestión, ¿cierto? De seguridad y salud en el trabajo, que estos se alimentan muchas veces por los mismos requisitos de los trabajadores, ¿cierto? Digamos que para poder salvaguardar su integridad física, poder salvaguardar, obtener unas buenas condiciones de salud para que desarrolle sus actividades, y también requisitos o criterios que el cliente nos determine a nivel de seguridad. Muchas de ustedes trabajan en compañías que gestionan proyectos. Entonces, si yo gestiono un proyecto, en este caso, pues muchas veces me exigen unos requisitos que debo cumplir, entonces yo tengo que garantizar que esos criterios que me han definido se cumplan. También determine cuándo se tiene que llevar a cabo este seguimiento y medición, lo que definíamos hace un momento. Entonces yo defino el método, esta es la fórmula. ¿Cuándo se va a desarrollar? Pues se va a hacer o voy a medir mensualmente, trimestralmente, anualmente. Ahora, esa periodicidad muchas veces ya viene definido en una normatividad a la cual nosotros que estamos dándole cumplimiento a esos criterios legales que vimos hace un momento, que ya los habíamos definido, pues no es tanto como que Julio diga, no es indicador, mirámoslo anual, me parece más chévere. No, es que la resolución, el decreto me dice que tengo que medirlo mensualmente, que tengo que medirlo trimestralmente. Entonces, mire cómo todos los elementos se comienzan a conjugar. Perfecto. Luego dice, Julio determina cuándo se debe analizar, evaluar y comunicar los resultados. Entonces, allí me está diciendo, analiza. Esa parte es súper clave, analicemos. Porque el hecho de solo medir no me va a garantizar. Puedo volverme muy reactivo si solamente me dedico a medir y no analizo tendencias de comportamiento, no hago comparativos, ¿cierto? Y esos resultados, como les decía, ¿cuándo los voy a comunicar y a quién se los voy a comunicar? Importantísimo. A nivel de lo que es la evaluación del desempeño, pues nos dice, la organización debe evaluar el desempeño de la SST y determinar la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en este punto, pues debemos evaluar el desempeño de la SST. Esto como resultado es el punto final de todo lo que hemos recolectado a partir del seguimiento, medición y análisis. No sé si se están dando cuenta que todo es una cadena estructurada. Entonces, yo defino cuándo hago seguimiento, cuándo hago medición. Al momento de irlo ejecutando, pues esto me da insumo para hacer análisis. Y con todo esto, o sea, el análisis es el input para decir, oye, mi desempeño está acorde o mi desempeño realmente no lo es. ¿Vale? Y con eso pues tomar las medidas al lugar. A continuación nos dice, la organización debe asegurarse de que el equipo, en este caso asegurarse de que el equipo, los equipos de seguimiento y medición en los casos que se utilicen, recordemos que, y hago énfasis en este punto porque pues aquellos que tienen varias normas implementadas, en este caso particularmente digamos la 9001, la norma nos habla en algunos casos de exclusiones, ¿no? En la 45001 no nos habla de exclusiones, no tenemos exclusiones, por tanto este numeral siempre nos va a aplicar en función de que digamos que, o esta parte, pues la debamos tener contemplada, claro. Si no tenemos equipos de
de seguimiento y medición, estamos hablando de un termigrómetro, de un termómetro, de un luxómetro, ¿cierto? O también equipos de medición para temas de la salud, aquellas empresas que practican directamente sus exámenes ocupacionales, que no lo tercerizan, sino que directamente lo ejecutan, pues sí que van a tener que establecer unas programaciones de esos mantenimientos preventivos, correctivos, calibración y verificación de esos equipos. Lo que se recomienda en este caso es mantener una carpeta con la información o la ficha del equipo y toda su, digamos, información en relación a lo que es la programación de calibración y los mismos mantenimientos de estos equipos. ¿Vale? Dice, nos deja una nota. ¿Puede haber requisitos legales u otros requisitos? Por ejemplo, normas nacionales e internacionales relativos a la calibración y verificación del equipo, seguimiento y medición. Muy bien. Muchos de estos equipos vienen regulados, tienen la regulación que los rige. E incluso aquí hay algo muy importante ya, digamos, desde la experiencia. Hay que jugar un poco con el tema de los patrones de calibración. Entonces, siempre conocer cuál es el patrón contra el que lo están calibrando. Déjame ver el certificado de ese patrón, sobre todo cuando conseguimos estos proveedores. Otro aspecto supremamente relevante, estos grados de desviación, ¿cierto? Porque siempre hay unos rangos permisibles en donde te dicen el equipo está bien, pero nos quedamos con la foto de que el equipo está bien y no vamos un poco más allá en función de cuál es esa desviación. Entonces, ejemplo, mi termigrómetro me dice que tiene un grado de 0.3 grados de desviación. ¿Esto que me indica? Que si la temperatura está en 28, me está marcando, no es realmente 28, es 28.3, ¿sí? Entonces, en este caso, pues siempre contemplar estos rangos para efecto de los controles operacionales que vayamos a implementar. Y como les decía, pues garantizar muy bien los patrones contra los que se están calibrando y demás y tener toda esta documentación muy bien organizada. A nivel de la evaluación del desempeño, entonces nos dice, la organización debe conservar, si recordamos, en este caso, workshops anteriores, hago referencia a, o siempre les he hecho referencia cuando la norma nos habla de conservar o mantener, ¿no? Y lo diré siempre para que lo tengamos muy presente. Cuando nos habla de mantener, ¿cierto? Información documentada, nos está hablando de un mismo documento que sobre él se hacen actualizaciones. O sea, estoy modificando el original, por decirlo así, y normalmente llevo un control de cambio. Ahora, cuando nos habla de conservar, es un registro único, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues yo quiero un registro, o me está diciendo aquí, esto no lo puedes manipular, o sea, es el registro de la gestión que hayas realizado. ¿De cuál gestión? ¿O de qué tarea? Pues la evidencia de los resultados de seguimiento, la medición y el análisis y la evaluación del desempeño. Entonces, debo conservar, ¿cierto? Esos registros de seguimiento. ¿Qué puedo tener como evidencia de seguimiento? Puedo tener actas de reunión, de comités y demás. ¿Qué puedo tener como evidencia de medición? Pues la medición de mis indicadores. Documentos, informes de análisis, producto de los análisis, o en las mismas reuniones, las actas de reunión con los análisis, el dashboard con apartados de esos análisis. Y en la evaluación del desempeño, pues voy a tener como resultado el informe de esa evaluación de desempeño, ¿sí? Que normalmente, pues quien nos genera este ejercicio, quien nos realiza esta evaluación de desempeño, nos puede generar o nos puede entregar, digamos, si es un abogado y demás, pues un informe que es el que nos queda de respaldo
con los resultados de esa evaluación de desempeño. También debemos conservar información documentada sobre el mantenimiento, calibración y verificación de los equipos de medición. Lo vimos hace un momento. Ojo con esos certificados, ¿no? Y llevar ese control muy juiciosos de cuándo se me vence y cuándo tengo que enviarlo a calibración y tengo que tener mi repuesto para que, digamos, que tenga su tiempo adecuado para que hagan la tarea y siempre mantenerlos muy bien organizados. Evaluación de cumplimiento. En la parte de evaluación de cumplimiento, entonces ya vimos la parte de generalidades, ahora ya entramos un poco al punto específico en el 9.1.2 que nos habla de evaluación de cumplimiento. Entonces nos dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos, lo que vimos, un proceso con entradas, actividades y salidas, ¿cierto? Para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. Entonces, ¿cuáles son nuestros requisitos legales? Pues los que vienen, ¿cierto? De nuestros entes reguladores, ¿sí? Entre ellos tenemos las resoluciones, los decretos, las leyes, ¿sí? Dependiendo pues el país. Asimismo tendrán esta tipificación. Pero existen otros requisitos. ¿Cuáles? Pues los requisitos que me dan esas partes interesadas como los clientes, los vecinos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Estamos desarrollando una obra y esa obra está o puede ocasionar accidentes de los vecinos porque se tiene arena o algún material de construcción que al momento de pasar puede generar una caída a nivel y pues los vecinos ya se han preparado y nos han exigido tener limpios nuestros alrededores y por tanto eso es un requisito. ¿Cómo lo estamos cumpliendo? Hay que evaluarlo, ¿vale? Entonces vamos a tener otros requisitos que no podemos dejar de lado y que tenemos que estar supervisando y sobre todo evaluar el cumplimiento. Luego viene pues la norma muy generosa nos dice, oye, debes determinar, o sea, nos dice, estructura un proceso. Pero, ¿cómo voy a...? O sea, ya nos dio el qué, ¿recuerda? Siempre nos dice el qué. Ahora nos está diciendo parte del cómo. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Determina la frecuencia. ¿Cada cuánto vas a hacer evaluación de cumplimiento? ¿Cada 6 meses? ¿Cada año? ¿Cuáles van a ser los métodos? Ah, pues en el método, pues vamos a tener una auditoría, ¿cierto? Con consulta de evidencias de registros, fotografías, entrevistas realizadas por un experto en legislación de seguridad y salud en el trabajo, y nos va a dejar como evidencia su informe y a su vez pues nos queda esta medición de evaluación de cumplimiento, ¿cierto? Y en este caso pues ese sería, ahí estaríamos dando respuesta a este componente. Luego nos dice evaluar el cumplimiento, o sea, ejecute lo que ya dijo, cómo lo iba a hacer, ¿cierto? Evalúe el cumplimiento y tome las acciones. En el día a día, ¿qué ocurre? Pues somos responsables del sistema de gestión. Tenemos nuestra matriz con nuestros requisitos. Tenemos la evidencia de cumplimiento. Viene nuestro abogado, nuestro auditor y nos dice, ok, perfecto, va mirando, nos da las recomendaciones y de allí ¿qué se deriva? Pues un plan de acción, ¿cierto? Producto de ese plan de acción o un plan de intervención lo tendré que ejecutar y en la siguiente evaluación pues ya tendré que ver una mejoría en los resultados del desempeño. ¿Ven? Entonces mire cómo todo se va volviendo cíclico y es realmente muy sencillo y muy entretenido de entender. Ahora, producto de todo ese ejercicio, de esa evaluación que hiciste, qué acciones tomaste y demás, pues es importante que mantengas claro, o sea, comprendas el estado de cumplimiento de estos requisitos. Estamos en un 50, estamos en un 80, estamos en un 90, nos falta mucho.
o somos excelentes, todo lo cumplimos, seamos conscientes. Y dentro de ese conocimiento o esa comprensión entra a jugar un papel la comunicación, ¿no? Sobre todo con la alta dirección. Y pues, producto de todo esto, debemos conservar o garantizar que se conserva la documentación o la información documentada de los resultados de la evaluación de cumplimiento. Es un debe, ¿no? Es un debe. Entonces, sí o sí, tengo que tener esa evidencia. Luego pasamos al último punto, que es la revisión por la dirección. Entonces, aquí observemos que aplica muy bien el ejercicio de lo que les he venido enseñando en todos nuestros workshops. Y es que aquí el sujeto no es la organización. Ojo, no es la organización. Y por eso la importancia de nuestro rol y que hagamos tomar conciencia a nuestra alta dirección, que aquí la norma se está dirigiendo a ellos. Está diciendo, señor alta dirección, usted debe revisar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la organización a intervalos planificados. No es su responsable del sistema. Es usted, señor alta dirección. Claro, nos tienen a nosotros como delegados o representantes, que era la figura que existía antes, pero eso no le exime de que se involucre, no se comprometa, se involucre en estos ejercicios para garantizar su conveniencia, adecuación y eficacia. Entonces, le dice, oye, para hacer ese, digamos, para lograr ese debe, considere. Entonces, de allí en adelante nos va a dar los pasos para, o mejor, las entradas, que son los elementos que debemos tener presentes al momento de realizar la revisión por la dirección y que a su vez, pues se convertirán o serán el insumo para establecer las salidas. Entonces, el estado de las acciones de la revisión por la dirección previa, o sea, si se ha cumplido, si no se ha cumplido, normalmente miramos el acta, vemos, ok, qué compromisos tenemos pendientes, esos ya se ejecutaron, que sí, que no, entregamos un informe detallado por actividad de cómo está, si se han ejecutado o no, o si no se ejecutaron el por qué, y de paso puede pasar como una nueva acción para el siguiente año. Es más o menos el ejercicio. Los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo, entonces, de ese análisis del contexto, en este caso, de la identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿ha habido algún cambio? Entonces, que el año pasado no nos estaban diciendo nada por los escombros, pero este año sí. Los vecinos se quejaron por los escombros de la obra, entonces digamos que el hecho de haber iniciado este proyecto de ampliar nuestras instalaciones ha generado, o ese cambio ha generado que a su vez haya un cambio en las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En los requisitos legales, entonces, ¿cuáles requisitos hay nuevos, cierto? Relacionados con seguridad o que me impacten el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Que tengo el decreto o la resolución 595 del año 2022 que me habla en relación al cumplimiento a los estándares o a los niveles para el cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial. Dios, hubo una actualización, entonces esa actualización tengo que tenerla en cuenta porque tengo que adaptar el sistema. Los riesgos y las oportunidades. Aparecieron nuevos riesgos, hay nuevas oportunidades, ¿cierto? Recuerden, para el sistema de gestión, ¿sí? Entonces estamos hablando en función de el sistema de gestión. El grado en el que se han cumplido la política de seguridad y salud, entonces llevamos normalmente, digamos que, ¿cómo sabemos si se ha logrado la política? Pues la política tiene unos compromisos, esos compromisos normalmente están atados a unos indicadores, ¿cierto? Unos objetivos, unos indicadores y fácilmente podemos sacar una línea
en donde no solamente es por la percepción a ojo que nosotros digamos que se han cumplido, sino que objetiva y tangiblemente podemos decir que se han cumplido. Los objetivos propios de la seguridad y salud en el trabajo, la información sobre el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, incluidas las tendencias A, pues la parte de incidentes, no conformidades, acciones correctivas, los resultados del seguimiento, medición, los resultados de la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales, los resultados de las auditorías, la consulta y participación de los trabajadores, punto muy importante, ¿no? Entonces allí incluimos esos mecanismos de consulta y participación. ¿Cuáles son los mecanismos? Entonces, comités que se hayan conformado, ¿cierto? En los mismos canales de comunicación que como organización hayamos establecido. Entonces, todo lo que consideremos pertinente y que nos lleve a, digamos, a alimentar esa revisión por la dirección en aspectos relacionados con el desempeño o temas de tendencias que se hayan identificado por parte de los trabajadores y que nos lo hayan hecho saber, pues lo podemos llevar en este ítem. Los riesgos y oportunidades, ¿cierto? Para lograr un desempeño óptimo. La adecuación de los recursos para mantener. Entonces, tenemos normalmente lo que se tiene es un presupuesto, se hizo la ejecución, pero mire que nos quedamos cortos o nos está sobrando mucho dinero. O quizás para lo que viene para el próximo año esto no es suficiente, tenemos que aumentar un poco más la cuota, estas son las actividades que se tienen establecidas. Entonces, digamos que ahí se juega un poco con eso. Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas. Perdón, en este caso, pues esa retroalimentación que nos haya dado, digamos, en auditorías de segunda parte, un cliente. Entonces, todo esto que nos haya generado una retroalimentación de esas partes interesadas mediante alguna comunicación, este es el apartado que lo podemos llevar. Las oportunidades de mejora. En las oportunidades de mejora siempre las encontramos en la entrada y en la salida. Entonces, aquí nosotros planteamos, producto de todo lo que hemos hecho, cuáles consideramos como líderes del sistema de gestión que pueden ser las oportunidades de mejora, ¿cierto? Para el sistema de gestión. Se las planteamos a la alta dirección y producto del análisis que con ellos realicemos, al final quedan las que son en firme y serían las que irían a esos planes de intervención. Luego viene las salidas, entonces, ¿qué deben incluir? Entonces, la conveniencia, adecuación, eficacia del sistema de gestión para alcanzar los resultados previstos. ¿Esto de dónde sale? Pues de todo el análisis de esta información que hemos hecho, ¿no? Nosotros ya llevamos un preliminar, pero la alta dirección nos tendrá que dar su opinión respecto al tema también. Las oportunidades de mejora, entonces, de todas las oportunidades de mejora que planteamos, producto de toda esa información o insumo de entrada, pues cuáles realmente se ven factibles, porque también hay que ver un tema de recursos y demás. Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión, entonces ya vemos que al presentarse accidentes, o mejor, al haber desarrollado actividades de trabajo en altura, pues ya necesitamos incluir aspectos de formación con en esta materia, adquirir elementos de protección, entonces especificaciones técnicas para presentar como requisitos al proveedor, a la compra. Entonces son elementos que son cambios que me van a llevar a actividades, ¿no? Los recursos necesarios, por supuesto, y plantear acciones si son necesarias, que créeme que casi, o sea, siempre va a ser necesario. Revisión por la dirección, las oportunidades para la mejora, y aquí viene algo respecto a la integración del sistema de gestión de SST con los procesos del negocio. Y aquí sí les quiero, digamos, hacer mucho énfasis en que no podemos girar como una rueda suelta. Siempre tenemos que integrarnos al negocio, porque nosotros somos parte del negocio y somos ese eje que contribuye a que el negocio sea más eficiente, a que las operaciones se realicen conforme a lo planificado, que la gente no se enferme, cuánto vale una incapacidad, cuánto afecta en la productividad. Entonces, mire cómo
hay que cambiar el chip de que el aporte o solamente me están dando para que yo haga unas tareas de seguridad y salud, pero no están viendo ese plus que estamos generando en el crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad de la compañía. ¿Vale? Entonces, tenemos que integrarnos 100%. Cualquier implicación para la dirección estratégica. Ok, entonces, de todo esto van a surgir, y sería maravilloso que incluyeran objetivos estratégicos que le apunten directamente a los objetivos del sistema de gestión de seguridad o a los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Debería existir esa alineación, por supuesto. Si no existe un objetivo estratégico, pues qué bueno que sea el motivo, o sea, todo este insumo para poder vincular o hacer ese engranaje perfecto con la planeación estratégica o el direccionamiento estratégico. Y todo esto, pues nos dice que debemos comunicar los resultados de las revisiones a los trabajadores y cuando existan representantes de los trabajadores, o sea, a los comités. ¿Vale? Entonces, registros de comunicación, registros de evaluación de cumplimiento, registros de la revisión por la dirección, registros de mediciones y seguimiento y análisis del desempeño. Mire todo este recorrido que hemos trabajado. Conservar información documentada como evidencia de los resultados de la revisión por la dirección. Normalmente es un informe que pues lo vamos a tener allí. Entonces, este caso práctico, pues básicamente lo vamos a trabajar a nivel de lo que es ya la herramienta de Kantan Software. Entonces, es un ejemplo extraído de la ISO 45002 en su versión 2023. Dice una empresa que produce piezas de acero en varias unidades de producción más pequeñas. Estableció el plan de seguimiento y medición que figura en la tabla de gestión. Es esta tabla en donde defino que se debe hacer seguimiento, medición, ¿cierto? Entonces, de las quejas de los trabajadores, partículas en el aire dentro de las plantas, tiempo para cerrar las no conformidades, objetivos de SDCT al año, ¿cierto? Aquellos que le impactan. Aquí es un ejemplo, ¿no? Un extracto. Y hemos tomado como los elementos que nos pide que consideremos o tengamos en cuenta. ¿Qué vamos a medir o supervisar? Entonces vamos a monitorear las quejas, vamos a medir las partículas, vamos a medir el tiempo en el que se cierra, cuándo se va a medir, entonces cuando ocurre, en este caso, una queja de un trabajador, ¿cierto? O en este caso vamos a continuamente, o sea, vamos a determinar una periodicidad para la medición de las partículas, ¿cierto? Y en este caso, cada 3 meses vamos a medir qué tanto se cierran o la proporción de cierre de las no conformidades. ¿Quién es el responsable? ¿Cierto? ¿Cuáles van a ser esos criterios? A nivel de las quejas, que todo se responda dentro de 48 horas. A nivel de las partículas, que sean menores a 50 partes por millón. A nivel del tiempo para cerrar las no conformidades, todo cerrado en menos de 30 días. ¿Cuál es el resultado que esperamos? Que el 10%, digamos que en este caso, de las quejas no se respondan, o sea, no máximo, ese va a ser nuestro rango, ¿cierto? El máximo rango de partículas por millón, en este caso va a ser de 34, promedio en el último mes. Y a nivel de lo que es el tiempo de cierre de las no conformidades, 20% en máximo 30 días. Y pues todo esto, pues vamos a tener que al final que definir si esto fue aceptable, tomamos acciones y o continuamos bajo seguimiento, digamos que definir esos criterios. Esto pues es un bosquejo, simplemente esto deberá ir apoyado con mucha documentación que pues tendremos que ir construyendo, pero esto es como una idea de cómo podemos estructurar todo lo que acabamos de ver. Kantan Software, pues es una solución que hace parte del grupo SG Innova. En la página kantansoftware.com, www.kantansoftware.com, podrán encontrar la información respecto al producto. En este caso,
es importante que pues entendamos que este es una herramienta que me va a permitir dar cumplimiento a los estándares de las normas ISO. En este caso, pues, ya sea una norma ISO 9001, una norma ISO 14001, una norma ISO 45000 o una norma ISO 27001. Se manejan diferentes paquetes, dependiendo si son talla S, M, L, siempre la plataforma nos da un paquete o un plan recomendado que varía del uno al otro, pues el número de usuarios, el S vas a tener en este caso solo 25 usuarios, el M 100 usuarios y el L 200, ¿de qué dependerá? Pues del tamaño de tu organización. Algunos de los planes pues tienen unos cursos que pues generan un plus, en este caso con la Escuela Europea de Excelencia. Recuerden siempre que pueden agendar una demo, ¿cierto? Y contactar con nuestro equipo de ventas, ¿cierto? En donde un formulario muy sencillo y pueden contactarnos para que pues tengamos el gusto de atenderlos. Una vez ya logramos, digamos, iniciamos sesión, en este caso podemos iniciar sesión, aquí pasaríamos pues nuestras credenciales y una vez estamos allí pues vamos a encontrar una plataforma que me estructura o me muestra la estructura de alto nivel, en este caso todos los componentes del contexto, liderazgo, planificación, soporte, operaciones, evaluación del desempeño y mejora. En la parte de evaluación del desempeño, pues vamos a tener los elementos que acabamos de, o hemos venido nombrando durante la sesión, donde encontramos requisitos legales, revisión por la dirección y la parte de indicadores. También vamos a encontrar otro aspecto relevante que es la parte de las actas de reunión. Entonces vamos a ir estableciendo un paralelo entre lo que nos pide la norma y cómo Kantan Software nos puede hacer o nos puede ayudar a darle cumplimiento a ese requisito y adicional cómo hace más eficiente nuestra tarea. ¿Vale? Entonces, respecto al seguimiento, el seguimiento se puede dar en comités, el seguimiento se puede dar en los mismos indicadores. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar desde Kantan Software? Pues para eso tenemos nuestro módulo de actas de reunión. En este módulo, ustedes van a poder gestionar sus diferentes reuniones garantizando la trazabilidad con la información. Aquí yo he ingresado al módulo y tengo una información resumen de las diferentes actas que he trabajado, en este caso la fecha en que se hizo la reunión, el lugar, el objetivo, quiénes asistieron, si tengo compromisos, el estado, un porcentaje de avance y el estado actual en el que se encuentra. Yo toda esta información la puedo exportar en formato PDF, HTML, un documento Word, HTML, por ejemplo, y yo podría exportar fácilmente este listado con todas las reuniones o todos los resultados de las reuniones. ¿Cómo lo puedo plantear? Entonces vamos a crear una nueva acta. En este caso me dice pues la entidad o sede en la que se va a realizar la reunión, la fecha y hora de la reunión, digamos que va a ser el día de mañana, a qué horas, en este caso digamos que va a ser a las 8, voy a moverlo desde acá, va a ser a las 8 de la mañana. Vamos a irnos un poco hacia atrás, entonces digamos que va a ser a las 8 de la mañana. El lugar, digamos que va a ser en la sala de juntas. El objetivo de la reunión, pues vamos a realizar un seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos del sistema o de seguridad y salud de trabajo para el año 2024. ¿Listo? Luego, desde aquí, desde la misma plataforma, podemos hacer la convocatoria. O sea, no me tengo que salir de aquí, irme a mi correo, a enviarlo. No, desde acá lo puedo realizar. Entonces se lo voy a enviar a Julio César Ardila @esginnova.com. Podría incluir más correos. Separo una comita y con el siguiente correo, aquí pues enviaríamos el email. Miren que yo no he escrito nada. No estoy escribiendo. Estoy ahorrando tiempo porque no voy a escribir. Simplemente le digo aceptar. ¿Y qué va a ocurrir? Que la plataforma adicional de permitirme
llevar este formulario ya con los datos que acabo de generar, pues me ha enviado un mail. ¿Cuál mail? Mire, aquí él ya trae una preforma. Entonces, estimado, nos permitimos convocarlo a la reunión que tendrá lugar el 28, o sea, mañana a las 8 de la mañana, en la cual se llevará a cabo en la sala de juntas, ¿cierto? Teniendo como objetivo realizar el seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de SST. Aquí ya me ha llegado a mi correo. Mira, por acá lo tenemos. Dice convocatoria. Aquí está, ¿cierto? Y ha sido a un solo clic. Entonces, pues esto nos va a ayudar bastante a que optimicemos nuestro tiempo, que realmente es escaso. Una vez creo este registro, pues voy a tener aquí una información de la fecha en la que se hizo la reunión, la sede, un código, una codificación automática que genera la herramienta, toda la trazabilidad. Si yo quisiera, podría exportar imprimir esa información en un PDF, en la orientación vertical, horizontal, si yo lo quisiera, y pues esto también pues lo voy a tener. Aquí digamos que va a ser bastante interesante poder tener también esa información. Mira, acá si yo quisiera tener en físico mi acta, pues también lo puedo tener. Muy bien. Una vez llego allí, pues me dice, oye, desarrolla la reunión. Entonces, en el desarrollo, confirma quiénes asistieron. Pues asistió José, asistió Jimmy, asistió Juan David y bueno, la hora, sí, fue a las 8. ¿A qué horas terminamos? A las 11:30. Temas a tratar, en este caso, estado de avance respecto a los objetivos de SST. Listo. Desarrollo de la reunión. Recordemos que estos campos ustedes los pueden ampliar. Y esto queda como un mini Word ahí en su plataforma. Entonces, el desarrollo, entonces punto 1. Entonces, seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos. En donde se observó que vamos acorde, ¿vale? Entonces, digamos que ustedes pueden seguir escribiendo, por efecto del tiempo, pues no lo hago, pero pueden trabajar y ahí les va a quedar su información. Una vez terminemos esto, pues vamos a continuar. Recordemos que cada vez que pasamos de una fase a otra, cuando yo digo fase, me refiero a estos como cajoncitos que me dice 1, 2. Esas fases son como pasos de gestión. Entonces tuve primero una convocatoria, luego la ejecuté y cada una tiene un responsable. La plataforma envía notificaciones a cada responsable cada vez que se hace un paso de una fase a otra. Por eso es que él siempre me pregunta si voy a enviar un email. Luego aquí viene una siguiente fase en donde me dice establezca acuerdos y genere hallazgos si lo requiere. Vale, entonces, acuerdos y generación de hallazgos. Acuerdos pues hace referencia como a las tareas. Entonces, yo puedo definir, digamos que producto de ello, entonces vamos a realizar seguimiento al estado de las acciones correctivas, al avance de las acciones correctivas con periodicidad mensual. ¿Sí? Digamos que nos dimos cuenta que el avance no se ha logrado porque las acciones se están cerrando demasiado tarde. Entonces, establecemos, definimos cuándo se deberá ejecutar esa tarea, ¿cierto? Cuándo deberá finalizar esa tarea. Si es repetitiva, digamos que yo digo, ok, es repetitiva, claro, en este caso es mensual. ¿Y cuántas repeticiones? Vamos a crear 2 de momento. ¿Quién va a ser el responsable? Ah, Juan. Entonces, Juan David es el responsable, puedes incluir más. Y le doy en la opción aceptar. Con esto se me va a crear la tarea tantas veces yo haya definido la repetición. Mire, qué guapo. Y va a notificar a Juan de que tiene que hacer esa tarea. Ahora, cuando Juan haga la tarea, pues él podrá ingresar
a la plataforma, realizar un comentario. Aquí ya me han llegado la notificación al correo, entonces, ok, se observa cierre de acciones conforme a lo esperado. Muy bien. Puede dejar una evidencia importantísima que podemos tener esa evidencia. Miren cómo me llegan los correos. Aquí digamos que esta es la evidencia, ¿cierto? Del análisis que él realizó y la podría hacer. Muy bien. Esto referente a los acuerdos o actividades o tareas que se dejen producto del seguimiento hecho en este módulo de actas de reunión. Pero puede ocurrir también que digan, no, vamos a levantar un hallazgo, una desviación, una no conformidad, porque no está bien. Lo vamos a hacer visible y tenemos que hacer un análisis de causa. Pues bien, en este caso le decimos relacionar y aquí decimos, oye, vamos a levantar una no conformidad o vamos a levantar una oportunidad de mejora. Entonces, aquí me dice, la puedo generar, el sistema de gestión involucrado, en este caso 45001, la fecha en que se está levantando la oportunidad de mejora, identificada por Julio César, ¿cierto? Andila, originada o motivo, entonces seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de SS. Descripción de la oportunidad de mejora. Entonces, mejorar el estado de cierre, o mejor dicho, el cierre oportuno de las acciones correctivas. Mira cómo todo se nos comienza a engranar. Recursos necesarios. Entonces, personal encargado del seguimiento mensual al cierre de las acciones. O sea, vamos a determinar que alguien va a hacer ese seguimiento. ¿Cuál va a ser la meta? Ah, no, pues que el 95% de las acciones cerradas en el periodo. En el periodo. Muy bien. ¿Tenemos alguno? Claro, podemos fácilmente descargar el acta, ¿cierto? Busquémosla. Por aquí yo tenía el acta. Digamos que por aquí, resolución. Bueno, digamos que acá está el acta. No recuerdo dónde la descargué. Digamos que este es el acta, que es el acta de ese seguimiento y le vamos a dar en aceptar. Miren cómo todo se nos va quedando relacionado, ¿cierto? Se nos va quedando, digamos que estructurado y lo más importante, pues va a tener una coherencia nuestro sistema de gestión. Entonces, aquí tenemos, recordemos, tenemos la reunión, la convocatoria, aquí declaramos una oportunidad de mejora, que si yo doy clic acá, pues mira que aquí la tenemos, ¿sí? La oportunidad de mejora, de ahí en adelante habrá que gestionarla, tenemos unas acciones que se han planteado y pues esto, o esta sería una de las maneras en que Kantan Software nos ayuda a automatizar ese seguimiento. Ahora bien, todo esto, pues lo podemos o podríamos también engranarlo con la parte de los requisitos legales. Entonces, a nivel de lo que son los requisitos legales, pues yo también, o Kantan Software, nos ofrece la posibilidad de inventariar nuestros requisitos legales. En este caso, vamos a crear nuestro requisito, en este caso, a qué entidad pertenece o le aplica este requisito, la fecha en la que estamos dando de alta en el sistema, una descripción del requisito. Por aquí yo tengo un requisito, digamos que esta es la resolución, esta resolución que aplica aquí para Colombia, básicamente la 595 del año 2022, en donde pues se define o por la cual se establece
lo relacionado con las categorías o la clasificación de empresas para el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Aquí tengo, en este caso, una pequeña descripción por la cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los planes estratégicos de seguridad vial. Luego me dice cuáles son los artículos. Aquí pues aplican todos los artículos, ¿cierto? ¿De qué tipo es? Si es una circular, un decreto, en este caso no está ahí, entonces digo que es una resolución. El ente regulador que me genera es el Ministerio de Transporte. La fecha de entrada en vigencia, entonces miremoslo por acá, dice que es el 21 de julio del 2022. Entonces venimos por acá, entonces me dice año, mes, día, es año 2022, julio 21. El objetivo, pues vamos un poco por acá al resuelve y lo vamos a pegar. Entonces, muy bien. Perfecto. Este cargue también se puede hacer mediante una importación masiva, ¿no? Me imagino que muchos estarán preguntándose. Aquí yo lo estoy creando uno a uno. Si tengo un adjunto, digamos que tuviese aquí la resolución, entonces la podría adjuntar a resolución. Miren, aquí está, la voy a adjuntar. Perfecto. Y damos en aceptar para inventariar ese requisito. Ahora, la norma me dice, identifíquelo, ya lo tengo. Ahora, evalúe su cumplimiento. Perfecto, entonces vamos a hacer el paso seguido, es evaluar el cumplimiento y dejarlo aquí consignado de tal manera que en el momento que queramos consultarlo está y adicional, estamos conservando información documentada de la evaluación de cumplimiento. Entonces, mire cómo estamos atando lo que nos pide con lo que nos ofrece, en este caso, Cantan Software. Entonces vamos a evaluar, aquí tendrá un responsable que será nuestro abogado, quien determinemos, él determinará cumple en periodo de implementación o no cumple. Digamos, vamos a decir que en periodo de implementación, entonces aquí se observa implementación de un 50% de los requisitos, digamos así. Vigencia, en este caso dice si está derogado, obsoleto, vigente, está vigente, le damos en aceptar y con esto ya nos quedará guardado nuestro requisito. Allí nos da la opción también de establecer o de relacionar algún tipo de plan de acción. Entonces, si vemos que en este caso pues estamos en periodo de implementación, pues yo pudiese establecer, documentar o relacionar el plan de acción que estoy trabajando para la implementación de este requisito. En este caso, aquí seguimiento, aquí sería un análisis, aquí, por ejemplo, oportunidades, requisitos legales, aquí, requisito legal. Entonces, al crear el plan de acción, ¿cuál es la fuente? Entonces fue por un requisito legal y pues sencillamente pues yo ya lo puedo crear y al momento de crearlo pues también podría en este caso este plan de acción establecerle acciones. Aquí la tarea, entonces aquí definiríamos, vamos a poner acá, se me alcanza a desplegar bien, digamos este tipo de tarea y definiríamos cuál es la tarea. En este caso, por ejemplo, designar al responsable del plan estratégico de seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo se va a hacer? Ah, pues el 28. Y factor relacionado, en este caso, eso es una oportunidad. ¿Y cuál es el recurso? ¿Quién lo va a hacer? Digamos que Juan es el responsable. Entonces vamos definiendo esa tarea y mire cómo todo nos va quedando completamente alineado. Y lo importante también es que yo estoy definiendo un plan de acción que a su vez tiene un encabezado que me dice las relaciones, o sea, me dice este plan de acción tiene una razón de ser y la herramienta me permite navegar a un solo clic de un
expediente al otro, por decirlo así. Mire que ya estoy en el requisito legal, ¿cierto? Entonces, soy completamente trazable y puedo atender una auditoría sin ningún problema. Ahora, existe otro componente que estamos viendo y es o que vimos, y es la parte de los indicadores. A nivel de los indicadores, pues, Kantan Software brinda este módulo en donde ustedes podrán tanto estructurar o dar de alta nuevos indicadores con una información básica de la ficha del indicador, ¿cierto? Y a su vez realizar los seguimientos, o mejor, realizar las mediciones y los seguimientos a sus indicadores. En este caso, por ejemplo, este es un indicador de proporción de cierre de acciones correctivas, en donde tengo un apartado de seguimiento, en donde yo tengo un panel de gráficas en donde puedo ver que para el mes de enero tuve, ¿cuál fue la medición? El valor fue 58.33%, teniendo una variación importante en el mes de febrero que tuve 90, poder tener diferentes tipos de gráfica, en este caso, si yo quiero tener aquí una gráfica de línea, poder establecer valores aceptables o de riesgo, como las metas. Mire que aquí él me está diciendo que en el mes de febrero logré la meta, ¿cierto? Pero que quizás, por ejemplo, en el mes de mayo, en el mes de abril, estoy sobre la línea de riesgo, en este caso porque mi valor fue 81. Entonces, de una manera muy visual, pues yo puedo observar, adicional puedo hacer un seguimiento histórico. Si tuviese más años, ¿sí? Digamos que años anteriores, pues yo podría, en este caso, pues filtrar y fácilmente pues ver el cumplimiento. En este caso, pues solamente tengo data del 2024, pero yo sí que podría comparar. Aquí adicional tenemos pues toda la posibilidad de hacer la medición de acuerdo a la periodicidad que tenemos, en este caso un calendario mensual, establecer variables, por ejemplo, total de actividades cerradas sobre el total de actividades planteadas, eso nos da una proporción, que esto a su vez está definido en una formulación que la herramienta permite que ustedes determinen o establezcan ya una formulación que hace un cálculo automático. Esto hace eficiente la tarea. Y algo supremamente relevante, que en los casos en que tenga algún nivel de incumplimiento, pues yo pueda levantar un hallazgo y me lo liga al indicador. Miren que aquí tengo esa campanita que ustedes acaban de ver, me está diciendo, oye, tienes un hallazgo, ¿cierto? Ese hallazgo está acá, dice que está relacionado con este indicador, ¿cierto? Que es el que acabo de ver. A su vez está relacionado con el acta de reunión que acabamos de hacer, que era el acta de seguimiento. Mire cómo se comienzan a unir los elementos y a tomar un sentido en nuestro sistema. Y pues nos dice aquí la información del hallazgo, de tal manera que yo puedo ir a ese hallazgo y hacer mi análisis de causa y demás, y me va a quedar ligado al indicador. También pues tenemos digamos que una columna con nuestro porcentaje de cumplimiento, ¿cierto? Para monitorear. Y algo importante y es también un efecto muy visual que son unas condiciones con colores, un nivel de significancia en donde me dice aquí voy cumpliendo, pero estoy como que en riesgo, ¿cierto? Aquí estoy supremamente bien, pero aquí estoy incumpliendo. Entonces yo simplemente a ojo ya me puedo dar cuenta. Ahora bien, todo esto, pues a su vez, nos tiene que llevar al siguiente punto que nos decía la norma, realice análisis. Y para ese análisis, pues, la plataforma nos da la posibilidad de estructurar nuestros análisis directamente en el indicador, en donde yo puedo seleccionar un periodo o unos periodos, por ejemplo, aquí, abril, ¿cierto? ¿Cuáles las unidades organizativas? En este caso, la sede que estoy trabajando. Aquí el nombre, entonces, análisis primer cuatrimestre 2024. Información del análisis. Se observa una tendencia poco estable hacia el cumplimiento.
observaciones, se recomienda el establecimiento de hallazgos y análisis de causa. Algo así. Análisis de causas. Muy bien. Si tenemos una observación hacia algún aspecto de cumplimiento legal, ahí lo podemos asociar y pudiésemos distribuir este análisis a, digamos, a alguien de la compañía que quisiéramos, en este caso que supiera. Recuerden que allí la norma nos dice y comunicar esos resultados, mantener el entendimiento. Entonces, con esto vamos a garantizar que vamos a enviar aquí. ¿Ok? Que pues las personas que deban conocer esos resultados estén enteradas. Ahora bien, mientras nos llega el correo, pues también aquí yo puedo consultar esos informes, ¿cierto? Y esos informes, pues yo los puedo consultar de manera individual, ¿cierto? O de manera conjunta. Y aquí, pues lo que nos va a permitir, en este caso, es poder obtener un documento de, digamos, de este análisis que se estructura automáticamente. Recuerden, Kantan Software nos da la posibilidad de hacer nuestras tareas más eficientes. Aquí ya nos define una tablita en donde nos dice el periodo, el valor recomendado, valor de riesgo, el valor obtenido, el porcentaje de cumplimiento, la significancia, el análisis. Ya me ha llegado el correo, ¿cierto? Con el análisis, si yo quisiera lo puedo descargar. Entonces, pues hace mucho más prolija esta tarea. Y por último tenemos la revisión por la dirección, ¿cierto? Que en la revisión por la dirección, digamos que por efectos del tiempo vamos a ver un ejercicio aquí ya planteado para que ustedes lo vean, pero es básicamente funciona bajo la misma lógica, la misma estructura, interfaz de usuario, muy similar de un módulo a otro para que para el usuario sea mucho más agradable la experiencia. Entonces, aquí tenemos un formulario, ¿cierto? Con los datos de la revisión. Aquí he hecho una fase de convocatoria en donde tengo la fecha en que se va a realizar, ¿cierto? Dónde, la hora de inicio, el objetivo, en este caso unas observaciones y también de manera automática el sistema ha enviado esta notificación, ¿cierto? Para que los asistentes pues estén enterados. Una vez se ejecutan, pues aquí viene algo interesante y es que Kantan Software nos ofrece o nos gestiona el conocimiento en función de que ya nos dice, ¿cierto? Oye, debes tener unas entradas y en las entradas deben estar como mínimo los siguientes componentes. Estado de las acciones de la revisión por la dirección previa, cambios en las cuestiones internas y externas. Entonces, tú como usuario deberás ir diligenciando, ¿cierto? En cada ítem la información, el grado en que se ha cumplido la política de SST y los objetivos, entonces vas poniendo información, gráficas, apuntando y demás. Lo mismo, una vez se realice el ejercicio, pues nos da el espacio para que documentemos las salidas y nos dice qué deberíamos documentar. Oye, Julio, no se te olvide hablar sobre la conveniencia de ocasión y eficacia del sistema de gestión. Entonces yo tendré que decir si es conveniente o no y bajo qué argumento. ¿Cuáles oportunidades de mejora finalmente en conjunto con la alta dirección van a trabajar para el siguiente periodo? ¿Qué necesidades de cambio? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, cambio la referencia de PPS a utilizar los trabajadores, considerando que los nuevos peligros a los que están expuestos. Estos son cambios a nivel del sistema de gestión. Recursos. ¿Qué necesito? O sencillamente pues voy a relacionar mi presupuesto de seguridad y salud para el siguiente año. ¿Cuáles acciones? Entonces aquí pues voy a relacionar, digo, ver el módulo de planes de acción y aquí en la parte superior puedo de una vez relacionar ese plan de acción, ¿cierto? En este caso pues ya lo tengo allí. Oportunidades de mejora para integrar la gestión de SST de los procesos de negocio. Entonces, para el siguiente año vamos a incluir dentro de las cuestiones internas y externas, o sea, dentro de ese análisis del contexto que van a realizar, vamos a participar desde seguridad y salud en el trabajo para impactar, en este caso, el logro de los objetivos de seguridad y salud.
En este caso, pues ya vamos a tener ese input de qué me impacta a nivel externo, qué me impacta a nivel interno para lograr mis objetivos. Y qué implicaciones para la dirección estratégica está teniendo. Entonces vamos a incluir un objetivo estratégico relacionado con seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, aquí tengo los planes de acción que voy relacionando, que simplemente al dar clic acá, pues él me muestra el plan de acción con sus actividades, ¿cierto? El estado de las mismas. Y en este caso, si requiero la generación de algún hallazgo, lo mismo, puedo relacionar ese hallazgo y poder visualizarlo todo a un solo clic, todo vinculado, no los hallazgos por un lado, no los indicadores por otro lado, no la revisión por la dirección por otro lado, no. Desde cualquier arista yo puedo navegar a todos los elementos.